Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición poder reunirnos una vez más para seguir estudiando la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración para que Dios guíe nuestra enseñanza y permita que cause efectos maravillosos de salvación y transformación en la vida de cada persona que la escuche. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de estar dispuestos nuevamente a escuchar tu palabra, a ser edificados en el conocimiento de tu verdad. Te suplico, Padre amado, que por tu Santo Espíritu transformes el corazón y la mente de todos los que escuchan tu mensaje, porque tu palabra es verdad. Ella santifica y cambia el corazón de todas las personas en la medida que somos expuestos a sus enseñanzas. Te suplico que guíes mis palabras y que tu Santo Espíritu sea ayudándome para que lo que yo diga y enseñe sea conforme a tu verdad y todos los que escuchen este mensaje sean bendecidos en gran manera con el mensaje de tu salvación. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy meditar en los versículos 31 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Amén. Hemos estado exponiendo el Evangelio y poco a poco vamos completando el cuadro completo de lo que es el mensaje de salvación. La mayoría de los hechos de la vida de Jesús que hemos estudiado hasta aquí nos ayudan a responder la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en los versículos 29 al 30. ¿Quién creen ustedes que soy yo? A Pedro la respuesta se la reveló el Padre directamente, pero sin duda todo lo que vio y oyó en esos 3 años que estuvo con Jesús le ayudó a entender que Jesús es el Cristo, pues lo vio haciendo extraordinarios milagros de sanación a multitudes de personas, echando fuera demonios, resucitando muertos, multiplicando panes, andando sobre el agua, etc. Con todo esto, Padre fue preparando su corazón para convencerlo y revelarle que Él era el Cristo. Pero es necesario que entendamos un poco más de lo que Pedro entendió en ese momento acerca de lo que significa ser el Cristo. Ahora, a partir de este momento, el Evangelio nos cuenta la obra que Él vino a realizar en la tierra. Este es el corazón del plan de Dios, lo que había estado oculto por siglos y que ahora es revelado a todos los hombres.
Los apóstoles debían saberlo y los judíos debían saberlo, pero toda la nación durante siglos se había alejado en su corazón de la verdadera obediencia y el amor a Dios, y por lo tanto cayeron en oscuridad e ignorancia, y no entendieron lo que los profetas enseñaron con claridad sobre la obra de Cristo. El Cristo debía morir, debía sufrir mucho antes de llegar a ser el Rey eterno que ellos esperaban. En este pasaje, cuando Jesús explica el plan de Dios, Pedro y los demás muestran su ignorancia, oponiéndose a lo que es necesario para la salvación de la gente. Por lo tanto, Jesús les advierte sobre la necesidad de seguir el camino trazado por Dios, por doloroso que sea y por incomprensible que nos parezca. Por lo tanto, vemos en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana 3 eventos. En primer lugar, Jesús expone claramente el Evangelio. En segundo lugar, vemos que los discípulos se oponen al Evangelio. Y en tercer lugar, vemos que Jesús les advierte las consecuencias de no seguir el Evangelio. Veamos uno a uno estas 3 enseñanzas que el pasaje nos expone. En primer lugar, vemos que Jesús expone claramente el Evangelio. Versículo 31. Dice así la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de que todos habían aceptado que Jesús era el Cristo, ahora les explica sin parábolas y de una manera directa para qué vino el Hijo de Dios al mundo. En el pasaje que acabamos de leer, Él les dice que le era necesario padecer mucho, ser desechado de la clase religiosa, ser muerto y resucitar al 3er día. En otras palabras, les expuso la obra del Evangelio. Al decir el Señor que le era necesario pasar por todas estas cosas, nos está diciendo que sin su sufrimiento, muerte y resurrección, no puede haber perdón de pecados y reconciliación del hombre con Dios. Era necesario que el Hijo de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación, fuera inmolado para rescatarnos de nuestro pecado y de nuestra vana manera de vivir, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El profeta Isaías, 750 años antes que sucediera, lo había anunciado y explicado de una manera gráfica, como si él mismo estuviera viendo la obra de redención en Cristo padeciendo por nosotros en la cruz. Dice Isaías 53, versículos 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como podemos ver, este pasaje es contundente en la manera que el profeta Isaías anunció la muerte y el padecimiento de el Mesías prometido. El plan de Dios era que el Cristo padeciera todo esto para quitar el pecado de su pueblo. Este mensaje que viene de parte de Dios era una gran noticia para la humanidad, pero para los apóstoles que no lo entendían, la muerte de Cristo era la peor noticia, porque ellos esperaban que Él fuera coronado como rey en Jerusalén para derrotar a sus enemigos y reinar en esta tierra como un rey, como todas las demás naciones. De allí la reacción tratando de impedirlo, de que Él fuera a ser crucificado y asesinado en Jerusalén. Aunque Pedro estaba seguro que Él era el Cristo, no entendía aún la obra que Él vino a realizar. Esto lo vemos en el segundo evento de este relato.
los discípulos se oponen al Evangelio. Marcos 8, versículos 32 al 33. Dice así la palabra de Dios. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro amaba a Jesús y conscientemente nunca se opondría al plan de Dios, pero por su ignorancia y su deseo de obrar de acuerdo a su manera y no a la manera de Dios, terminó dando lugar a Satanás, para que en cierta manera lo usara para oponerse al plan de Dios, que era la salvación de los pecadores por medio de la muerte de Cristo, incluido el mismo Pedro, porque si analizamos, podemos ver que Pedro, en medio de la ignorancia del propósito de la venida de Cristo, estaba pensando como Satanás. No que estuviera poseído por Satanás, sino yendo en contra de su propia salvación, poniendo la mirada en las cosas de los hombres, es decir, pensando como el mundo pensaba, y no como revelaban las Escrituras el propósito de la salvación en Cristo. Es por eso que Cristo le dice que se aparte de mí, Satanás, porque está pensando conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto nos enseña que no siempre lo que quiere nuestro corazón, aunque nos parezca bueno, es lo que realmente es bueno para nosotros, sino solo lo que Dios ordena en su palabra y en su plan para nosotros es lo que realmente es bueno para cada uno de sus hijos. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, el proverbista dijo: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Lo que nos indica que nosotros no debemos confiar en nuestros propios pensamientos ni en nuestros propios caminos. La Escritura nos exhorta claramente a fiarnos de Dios de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nos exhorta a reconocer a Dios en todos los caminos, es decir, en toda decisión que tomemos. Y entonces Él enderezará nuestras veredas o nuestros caminos, porque nuestros caminos son torcidos. Nos invita la palabra de Dios a no ser sabios en nuestra propia opinión, a temer a Jehová y a apartarnos del mal, porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, seguimos el mal en lugar de seguir el bien. Y si hacemos esto, la promesa es que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, es decir, será de gran bendición y salvación a todos los que obedecemos la palabra de Dios y no las inclinaciones y los pensamientos de nuestro corazón. El Señor Jesús no solo reprende a Pedro delante de todos para que todos aprendan, sino que les hace una solemne advertencia del peligro de no seguir el Evangelio. Y les explica un principio fundamental que debe gobernar la vida de todos los verdaderos hijos de Dios, de todos los que se llaman ser cristianos, de todos los que quieren seguir al Señor Jesucristo. Esto lo vemos en nuestro tercer punto, y es que Jesús advierte del peligro de no seguir el Evangelio. Noten lo que dice Marcos 8, 34 al 38. Dice así la palabra de Dios: «Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estos versículos nos muestran el principio fundamental que debe gobernar la vida de todo verdadero hijo de Dios, de todo aquel que se llama cristiano, y es el principio de la autonegación. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claramente el Señor dice que todo aquel que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo. Pero ¿qué es la autonegación? Podemos entender qué es esto de la autonegación al ver u observar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no buscaba evitar su muerte, no buscaba su propio bienestar, sino que estaba dispuesto a sufrir y a morir porque sabía que sus sufrimientos y su muerte serían agradables a Dios el Padre, y esto resultaría en la salvación de muchísimos seres humanos sobre la faz de la tierra. Así que podemos concluir que no buscar nuestro propio bien, sino primero el agradar a Dios, obedeciendo sus mandatos, y buscando primero el bien de los otros antes que el mío propio, eso es autonegación. Repito, amables oyentes, no buscar nuestro propio bien, sino primero el agradar a Dios obedeciendo sus mandatos y buscando primero el bien de los otros antes que el mío propio. Eso es autonegación, eso es imitar a Cristo, eso es seguir a Cristo. Después de exponer claramente este principio fundamental, Jesús hace ahora su advertencia que contiene dos partes. Les advierte en primer lugar que todos los que quieran ser discípulos de Cristo les espera una vida de autonegación. No un acto de autonegación de vez en cuando, sino una vida entera de diaria autonegación. Amables oyentes, ¿qué creen ustedes que pasó con muchos de los que le seguían cuando entendieron esta demanda del verdadero evangelio por boca del propio Señor Jesucristo? Lo abandonaron porque no eran capaces de practicar la autonegación. No es fácil para un hombre practicar la autonegación. Es difícil, porque ninguno de nosotros realmente quiere incomodarse por amor a Dios y a su prójimo. Pero los hijos de Dios lo hacen, porque Dios mismo les ayuda con el poder de su Santo Espíritu, así como ayudó al Señor Jesucristo. Debemos decir que el plan de Dios para sus hijos es la autonegación diaria, y que la autonegación es muy dolorosa, pero debemos hablar también de las recompensas de esta autonegación. Al practicar la autonegación en este mundo, experimentamos dolor, desprecios, oposición, porque por no hacer lo que nos favorece, sufrimos. Pero este sufrimiento es en realidad una dicha que estamos ahorrando y que luego vamos a disfrutar de manera perfecta, y que no nos acordaremos de esos sufrimientos que tuvimos por no complacernos a nosotros mismos por causa de la obra de Cristo. Y esa dicha la tendremos aquí en la tierra algunas veces y luego en el cielo por la eternidad y a plenitud. Noten lo que dice Marcos 10, versículos 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirles: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así es que claramente este pasaje nos habla de que aún aquí en la tierra, cuando nos autonegamos a nosotros mismos,
comenzaremos a disfrutar también de las delicias y de las recompensas eternas, pero cuando llegue el día de nuestra muerte y pasemos a la eternidad, esa dicha, ese gozo será pleno y por la eternidad. Y la segunda parte de la advertencia que hace el Señor Jesucristo es que los que se rehúsen a vivir una vida de autonegación serán castigados en el infierno. Y es apenas lógico que suceda esto, porque están rechazando el plan de Dios. Por eso el Señor dice en Marcos 8:35, el pasaje que estamos estudiando, lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Los hombres sin Cristo solo buscan vivir bien en esta vida, solo viven para salvar su vida. Los que viven así se condenarán, perderán esa vida que tanto cuidan aquí en el infierno. Pero los hijos de Dios están dispuestos a perder esa vida como Cristo, a perderla por obedecer a Dios, por cumplir su justicia, por anunciar su evangelio. Por eso ellos en realidad no la están perdiendo, la están salvando y están sembrando dicha para el mundo por venir. Y continúa diciendo en Marcos 8:36 al 37 lo siguiente, el Señor Jesucristo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor, en su sabiduría, confrontó a sus discípulos y nos confronta a nosotros también con estas dos preguntas. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? La respuesta es: en nada le aprovechará, porque todas las riquezas se quedan aquí. Desnudos nacimos y desnudos nos vamos de este mundo. Y la segunda pregunta es: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la respuesta es: ninguna recompensa. El hombre no puede dar ninguna recompensa porque no puede comprar ni con todo el dinero del mundo su salvación. Los que buscan salvar su vida de acuerdo a su parecer, sin negarse a sí mismo, pueden llegar a ser muy ricos, pero a la postre de nada les servirá, porque ni pueden llevarse sus riquezas cuando mueran, ni pueden comprar su salvación con las riquezas que obtengan. Por eso, debemos confiar solo en Jesucristo y negarnos a nosotros mismos, no confiando en las cosas que perecen, sino en las que a vida eterna permanecen, amables oyentes. Nuestra riqueza y nuestro tesoro deben ser Cristo y el cumplir su voluntad y vivir para Él todos los días de nuestra existencia en este mundo. Tú que me escuchas en esta mañana, si estás entendiendo el mensaje, confía en Cristo, porque solo Él te puede salvar, porque solo Él puede darte la recompensa eterna, no las riquezas ni las cosas de este mundo. En Marcos 8, versículo 38 continúa diciendo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Según este pasaje, el no querer vivir en autonegación es avergonzarse de Cristo, porque Él vivió toda su vida en autonegación, y Él manda una vida de autonegación. Así que avergonzarse de Él es rechazar su estilo de vida y sus mandatos. Y obviamente eso hará que Él rechace a tal persona cuando venga en su reino a juzgar a todos los hombres a este mundo por segunda vez. Ahora debemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas, amables oyentes. ¿Crees tú el verdadero evangelio de los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo como único medio de salvación, amable oyente? ¿O simplemente dices creer, pero no estás dispuesto a autonegarse por seguir a Cristo y hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a vivir una vida de autonegación, buscando primero el obedecer los mandamientos de Dios y el bienestar de otros antes que tu propio bienestar? Normalmente,
Todo el que tiene una verdadera fe está dispuesto a vivir en autonegación. El que dice creer en el Evangelio y no vive en autonegación no es un verdadero creyente, y su falsedad será descubierta en el día del juicio final. Solo los que creyeron y se autonegaron entrarán en el reino de Dios. Los que no lo hicieron serán rechazados por toda la eternidad. Que Dios nos conceda la gracia para recibir el verdadero Evangelio con verdadera fe y perseverar en él hasta el último día de nuestra vida. Amado Dios y Padre, yo te suplico en esta mañana que los que escucharon este mensaje comprendan que no solamente el Evangelio implica creer en Cristo, sino que si creemos en Cristo implica autonegarnos por seguirle a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a autonegarnos cada día, a no ser tan cómodos, sino estar dispuestos a obrar conforme a tu santa y perfecta voluntad cada día. Señor, toca los corazones y las mentes de todos los que escucharon este mensaje en el día de hoy y transfórmalos para que te obedezcan y vivan una vida de autonegación siguiendo tus pisadas. Porque el que quiera venir en pos de Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Que Dios nos dé la gracia para vivir de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Te pido esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.